Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La mera insinuación por parte de Donald Trump de contemplar la posibilidad de un tercer mandato presidencial en Estados Unidos da mucho que hablar, desafía implícita, pero también explícitamente la 22ª enmienda de la Constitución, que limita los mandatos a 2, trasciende la mera bravuconería política y se erige en un inquietante reflejo de un deseo de poder que parece situarse por encima de las normas constitucionales y las tradiciones democráticas. Una declaración que, lejos de ser una ocurrencia aislada, se inscribe en un patrón de comportamiento del que ya dio ciertas muestras hace 4 años con su intento de subvertir los resultados del proceso electoral, erosionando la confianza en la integridad del proceso democrático estadounidense. Así las cosas, la insistencia en desafiar los límites constitucionales no supone solo un ataque a los fundamentos de Estados Unidos, también un desprecio por principios como la alternancia de poder, esencial en cualquier democracia saludable, o la idea de que un líder, tras haber agotado los límites establecidos por la ley, pueda considerar mecanismos alternativos para perpetuarse en el cargo. Esto no hace otra cosa más que revelar una peligrosa concepción personalista del poder, donde la voluntad individual se antepone a las reglas de juego democráticas. Este desafío al orden constituido en la primera potencia mundial se ve todavía más agravado después de que algunos de los miembros de su equipo, incluso miembros heterodoxos, no claramente con atribuciones dentro del equipo gubernamental, me refiero obviamente a Elon Musk y a su asesoría en el departamento DOGE, sus métodos descritos casi como los de los hackers, accesos a dominios digitales oficiales sin debido respeto a la privacidad individual, sin supervisión legal adecuada, no hacen otra cosa más que representar una gravísima amenaza al Estado de Derecho en la primera potencia económica y militar del mundo. Un equipo con la capacidad de desactivar o manipular sistemas digitales gubernamentales sin transparencia, sin rendición de cuentas, sin contrapesos efectivos, accediendo de forma no autorizada a información sensible, con potencial manipulación de los datos, sin protección de derechos, es evidente una práctica absolutamente antidemocrática. Este tipo de acciones evidencia una preocupante tendencia a operar al margen de la ley y sobre todo a instrumentalizar el poder del Estado para fines particulares, sin tener ningún tipo de previsión sobre qué consecuencias puede traer tanto para la privacidad como para los derechos de cada uno de los ciudadanos estadounidenses. Así, la confluencia de un presidente que coquetea con la violación constitucional y con perpetuarse en el poder y la existencia de equipos operando en la sombra sin contrapesos democráticos muestran que lo que tenemos en Estados Unidos ahora mismo es un panorama más que sombrío. Se preguntarán cómo pretende el presidente en ejercicio de Estados Unidos conculcar esa 22ª enmienda. Pues aprovecha, como siempre, los detalles. Él se plantea, dice que hay varias fórmulas, que no hay una sola, pero ha querido dejar clara ante periodistas la primera que se le ocurre, y es que esa 22ª enmienda dice que ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de 2 veces. Por lo tanto, tiene clara cuál sería su estrategia. Se presentaría a presidente J.D. Vance y luego le cedería el cargo a él. Ya saben, el diablo está en los detalles. ¿Qué puede suponer estos movimientos respecto del sistema democrático a futuro de Estados Unidos, que es al final lo que nos preocupa? Pues tiene implicaciones profundas, potencialmente transformadoras. En primer lugar, se corre el riesgo de una erosión verdaderamente importante de la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. Al final, si los electores perciben que las leyes y las tradiciones son ignoradas por quienes ostentan el poder, la legitimidad del sistema cae por su propio peso, se debilita, y esto puede conducir todavía a una mayor polarización y desafección política. Pero además, la falta de respeto a la privacidad, el ninguneo de los contrapesos legales sienta precedentes peligrosos para futuras administraciones, normaliza prácticas que vulneran derechos fundamentales y que no hacen otra cosa más que debilitar el Estado de Derecho. La concentración de poder en manos de tecnooligarcas o de figuras con una visión más que autoritaria puede llevar a una disminución de la transparencia, de la rendición de cuentas, de todos los elementos que nos hemos dotado desde hace
200 años, 200 y pico años, para que una democracia moderna funcione. Además, esa normalización de la idea de que el presidente puede saltarse los límites constitucionales crea una cultura política donde las normas se perciben como obstáculos a ser superados, no como los límites de los que nos dotamos para así tener una convivencia en paz sin abusos de los poderosos. Las declaraciones de Trump sobre un posible tercer mandato, él habla de cuarto porque considera que el de 2020-2024 fue su segundo y se lo habría robado Joe Biden, lo que vuelve a demostrar que sigue respetando más bien poco, por no decir nada, los mecanismos constitucionales, son síntomas de una tendencia preocupante que pone en riesgo el orden constitucional, los valores democráticos en la primera potencia del mundo, y esto tiene repercusiones y puede tenerlas todavía más a nivel global. La capacidad del sistema democrático de Estados Unidos para resistir estos embates, para reafirmar sus principios fundamentales, va a ser clave, va a ser fundamental, porque va a determinar, por un lado, el futuro de la democracia estadounidense, que nos guste o no, ahora mismo es la que rige el ejército más poderoso del mundo y es la que rige la primera potencia económica de momento del mundo. Por lo tanto, es muy importante si está sometida o no a los preceptos, a los contrapesos y a los límites de una democracia, imperfecta o no, pero una democracia moderna. Por otro lado, será clave ver cómo reaccionan esos contrapesos para impedir que Estados Unidos al final se convierta, que es lo que va a pasar si no funcionan, en una imitadora de la Rusia del siglo XXI. No hay que ser muy observador para darse cuenta de que estos mecanismos que está contemplando Donald Trump para seguir ejerciendo el poder son un calco, son exactamente los mismos que utilizó Vladimir Putin cuando se encontró con limitaciones legales para ejercer sucesivos mandatos, cómo se presentó como presidente, cuando se le acabó el mandato constitucional, se presentó como primer ministro, pero ejercía de presidente en la sombra. Y ya vemos en lo que se ha convertido Rusia. Es evidentemente una autocracia. ¿Queremos que Estados Unidos sea autocracia? ¿Nos preocupa que Estados Unidos se convierta en una autocracia? Hacia eso es hacia donde van las reflexiones más relevantes después de las palabras de Donald Trump, dejando claro cuáles son sus intenciones y hasta dónde puede llegar en su deseo por seguir ejerciendo el poder en manos de los estadounidenses está evitarlo. Veremos qué sucede. Vamos a hacer una